Hola chicos de Sexto B, espero que se encuentren muy bien. Bueno, les grabo este pequeño video para dejar en claro algunas cuestiones que tienen que ver con la historiografía. La historiografía es el estudio de las distintas interpretaciones que hay de la historia. No hay una sola manera de escribir la historia, hay varias formas de hacerlo. Cada interpretación histórica o cada corriente historiográfica nace según el contexto histórico. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de las corrientes historiográficas de Argentina. Vamos a estudiar el positivismo, el revisionismo histórico, el marxismo crítico y la historia social. ¿Qué significa? ¿Que no hay más corrientes historiográficas que solo estas? Sí, hay varias más, pero nosotros nos vamos a centrar en esas que son las que se utilizan en los distintos niveles de estudios terciarios, universitarios, técnicos y demás. Bien, la primera corriente historiográfica es el positivismo, que nace en 1880 con la conformación de nuestro Estado. El objetivo de esta corriente historiográfica es hacer una historia de bronce, es la famosa historia de héroes y grandes batallas, en donde no hay un conflicto, en donde los hechos no tienen relación entre sí. Bien, entre 1925 y 1930 comienza en Argentina un nuevo movimiento político que es el Partido Radical, los gobiernos de Irigoyen, que como bien saben ustedes, después de 1912 es el primer gobierno que es elegido por la mayoría de la sociedad porque se amplía el voto. Bien, y en ese contexto nace el revisionismo histórico, que revisa justamente el pasado. ¿Qué es lo que va a revisar de ese pasado? Esa famosa historia de bronce, de grandes héroes, de grandes batallas, y que advierte que no hay una historia de los sectores subalternos, bien, como por ejemplo el gaucho, como por ejemplo los trabajadores, y empieza a revalorar las figuras de personas como Rosas, como los caudillos, que son aquellos que les dieron un poco de luz a estos sectores subalternos. Bien, al calor de las ideas de Marx van a ser lo que es el marxismo crítico. Esa corriente historiográfica también va a estar entre 1930 y 1935 van a ser y va a tener una mirada crítica de la historia, pero desde lo económico, bien, desde los medios de producción, desde los trabajadores, desde los derechos de los trabajadores y siempre criticando el modelo económico capitalista. Por último vamos a tener la historia social, que nace en 1960, que es el estudio de la historia a largo plazo y con el estudio total de la sociedad, ¿sí? Tanto el eje económico, el eje político, el eje social, el eje cultural, y se va a hacer foco en escribir esta historia que abarque todos los aspectos de una sociedad y que abarque también a sus actores sociales, ¿sí? Esas son las 4 corrientes historiográficas que nosotros tenemos que ir aprendiendo e ir entendiendo a qué se refiere cada una. Bien, la idea justamente de este pequeño video es dejarle en claro cuáles son las corrientes que vamos a estudiar, que son esas 4. Lo que vamos a hacer es buscar información de cada una de ellas en grupo y vamos a trabajar con las consignas que yo les voy a subir a nuestro Classroom. Espero que les haya servido este pequeño video explicativo y les despeje un poco las dudas y que cualquier cosa que no entiendan me escriban. Les mando un abrazo virtual y bueno, espero verlos pronto. Nos vemos. Chau chicos.